Dani, economía, mañana movida, como le estaba diciendo a Rosa, ya nos los estábamos esperando, porque las peticiones de renuncia, Dani, de Boris Johnson venían desde su mismo equipo económico. Claro, es que recuerde usted a Rishi Sunak, Claro. Él era el ministro de Finanzas, uno de los ministros estrella de Boris Johnson hasta hace 2 días y a quien se le atribuye pues muchos de los subsidios a las empresas durante la pandemia, subsidios también a los salarios de los trabajadores, esto para poder llevar la economía por una senda de crecimiento. Pues él se fue justamente argumentando que su enfoque para administrar la economía era muy diferente al de Boris Johnson y en su reemplazo ascendió el ex titular de Educación Nadhim Zahawi, recién posesionado ayer. El nuevo ministro de Finanzas dijo compartir este enfoque de Boris Johnson sobre mantener la disciplina fiscal, pero bastaron apenas pocas horas, Raúl, para que se uniera a estas voces que pedían la renuncia de Boris Johnson. En su cuenta de Twitter reveló en la madrugada, muy temprano en la madrugada del jueves, que le pidió a Boris Johnson dar un paso al costado por dignidad, lo dice él. Concretamente aseguró lo siguiente. Primer ministro, esto no es sostenible y solo empeorará para usted, para el Partido Conservador y lo más importante, para el país. Debe hacer lo correcto e irse ahora. ¿Cómo está la economía? Dani, ¿cómo marcha entonces la economía británica? Raúl, mire, la economía del Reino Unido lucha bajo la presión de una inflación de casi 2 dígitos, también con una desaceleración que parece ser inclusive más severa que en la mayoría de otras grandes naciones del mundo. Miremos ahora por los datos macroeconómicos, naveguemos por los datos macroeconómicos del Reino Unido. Mire, tiene una inflación interanual del 9,1%, esto es un máximo de 40 años y la cifra es hasta mayo, es mucho más alta que sus países vecinos. Recordemos que en Europa más o menos es como del 8%, del 8.3% y también está en récord, pero la de Reino Unido va en 9,1%. Inclusive el Banco Central de Inglaterra ha pronosticado que llegaría al 11% en cuestión de pocos meses y por eso es que ha venido endureciendo su política con anuncios de aumentos en las tasas de interés, cuando en Reino Unido las tasas de interés siempre han estado muy pegadas al 0%. Dani, le pregunto cómo está entonces en este momento el Producto Interno Bruto británico. Mire, la economía británica se contrajo inesperadamente en abril en 0,3%, después de haber caído también en marzo. Esto elevó los temores de una fuerte desaceleración porque se trata de las primeras caídas consecutivas desde abril y marzo de 2020, cuando se dio el inicio pues, de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional pronosticó hace un par de meses que Gran Bretaña en 2023 iba a enfrentar un crecimiento económico más lento y una inflación más persistente que cualquier otra economía importante del mundo. Pero quizás otra de las tareas más apremiantes del país en este momento, como lo decía también Luisa Pulido, nuestra corresponsal en Londres, es lograr esa resolución de un asunto todavía inconcluso del Brexit con la Unión Europea, concretamente en lo relacionado a las reglas comerciales para Irlanda del Norte, que están implicando mayores barreras para las exportaciones británicas al bloque de los 27, pero se me quedó un dato, Raúl, y es el de desempleo. Mire, en cuanto al mercado laboral, la tasa de desempleo viene aumentando por primera vez desde finales de 2020. En los 3 meses terminados en abril de 2022 se ubicó en 3,8%, aunque es una cifra baja, pues ya quisiéramos en América Latina tener una cifra del 3,8%. Dani, usted lo sabe mejor que yo porque es que uno de los principales problemas económicos del Reino Unido es la enorme carga de la deuda. ¿Qué tan grande es esta carga de deuda que tiene el Reino Unido? Mire, Reino Unido hoy en día tiene una deuda de casi 2,4 billones de dólares, que según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria es insostenible de cara al futuro. De hecho, a menudo se informó que Boris Johnson y su exministro Rishi Sunak, de quien hablábamos hace unos instantes, estaban en desacuerdo sobre cuánto más debería pedir prestado el gobierno. La deuda de los países se mide, Raúl, generalmente como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto deben versus cuánto les ingresa en toda la economía? Hoy en día la deuda del Reino Unido es del 96% sobre ese Producto Interno Bruto y si nos ponemos a hacer algunas comparaciones,
Vemos, por ejemplo, que en un país muy endeudado como Argentina, la deuda es de entre el 70 y el 80% del PIB. En Estados Unidos es de más del 100%, pero eso es como consecuencia de la gran deuda que se acumuló durante la pandemia. Y Japón debe el doble de su PIB. Usted es buena sacando conclusiones, usted es buena analizando cifras del pasado para saber, evidentemente, cómo se va a comportar entonces la economía y las cosas en un futuro. Por eso le pregunto, ¿qué se prevé para Reino Unido en el tiempo venidero? Bueno, yo se lo dejo a los expertos, por ejemplo, a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Ellos creen que si las cosas siguen como van y Gran Bretaña no endurece sus políticas fiscales, ese porcentaje del que estábamos hablando del 96% actual se va a triplicar al 320% dentro de 50 años. ¿Y eso qué implica, Raúl? Aumentar impuestos, o sea, se deben aumentar impuestos para financiar los crecientes costos de una población que se está envejeciendo y que está saliendo del mercado laboral. También buscar más fuentes de recursos, porque el gobierno se comprometió a prohibir la venta de automóviles nuevos a gasolina y a diésel a partir del 2030 y son precisamente los aranceles sobre este combustible una gran fuente de ingresos fiscales, mientras que la electricidad se grava de manera muy ligera y todos le están apostando es a los vehículos eléctricos. Vamos a ver, Dani, y le pregunto si esta noticia afectó los mercados, afectó las bolsas. Imagino que tuvo implicaciones, pero ¿cómo estuvieron? Bueno, mire, las noticias sobre Boris Johnson ayudaron a impulsar, sí, el índice principal de la Bolsa de Londres, que es el FTSE 100, a máximos de una semana. A media jornada avanzaba más del 1%, pero esto está en línea con otros mercados vecinos como París, Madrid y Frankfurt, así que algunos analistas dicen que no necesariamente tiene que ver con la renuncia de Johnson. Al tiempo, la libra esterlina se está fortaleciendo tímidamente frente al dólar, después de que en estos días se hubiera cotizado en su nivel más bajo en 2 años. Cifra del día, Daniel, imagino, por supuesto, que tiene que ver con el Reino Unido. Tiene que ver con el Reino Unido y es una cifra bien simpática porque, mire, 50 libras esterlinas es lo que en ese momento equivalía a 65,54 dólares y fue la multa que pagó en abril Boris Johnson por incumplir las normas de confinamiento que él mismo ayudó a elaborar durante la pandemia. El valor no fue dado a conocer abiertamente, pero muchos de los medios locales lo revelaron. El mismo Boris Johnson, hay que decirlo también, Raúl, advirtió un par de meses antes de que le impusieran esta multa que los británicos que incumplieran las instrucciones del gobierno de quedarse en su casa se enfrentaban a multas inmediatas de 30 libras, unos 35 dólares, que según palabras del líder británico podrían haber aumentado significativamente si era necesario. Pues mire, ahí resultó él tomando de su propia medicina. Así es, Dani, pero también como lo hablábamos con el invitado y como Rosa, esto resultó siendo más bien evidentemente una multa moral, ¿no? Sí, es una multa más simbólica. Claro, diciendo usted no puede pues, hacer lo que quiera, así sea el primer ministro, y como también lo dijo Rosa, fue el primer ministro multado en funciones, digamos, en el cargo, además por este escándalo triste, ¿no? Claro, en ese momento fue bastante criticado porque decían que él se saltó la norma no solamente una vez, sino varias veces. Entonces, esta multa de 50 libras esterlinas, que realmente es simbólica y sobre todo para una persona como él, pues se quedó corta para el daño que dice la gente que le hizo al país. Y pues que terminó, entre otras cosas, en su renuncia. Dani, muchísimas gracias como siempre por toda la información económica. Por supuesto, más adelante más economía y nos vamos directo hasta Londres porque volvemos a comenzar